Muy buenos días, queridos y apreciados jóvenes del grupo WhatsApp Jóvenes Adventistas Universales. En esta oportunidad quiero tocar un tema muy importante. Tenemos que ocuparnos. Somos los llamados, queridos jóvenes, a hacer el bien a los demás, no a ser servidos a nosotros mismos, ni estar de espectadores o mirar lo que los demás hacen, sino nosotros debemos empezar a trabajar por el débil, por el desvalido, por el que está en la cárcel, por el que está enfermo, por el desahuciado, por las personas que verdaderamente necesitan una ayuda. Por eso les hablaré acerca de este tema. Ocúpate. Este tema está vinculado con el texto de Salmos, capítulo 82, versículo 3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Así es como les decía, es importante hacer justicia, hacer el bien a los demás, defender a la persona débil, al que está desahuciado, al que está enfermo, al que está afligido, al que está triste. Nosotros tenemos que ayudarlo, querido hermano, amigo, joven, que me escuchas. Nos dice, en diversos pasajes de la Biblia justamente nos habla acerca de este tema, ¿no? Escuchamos personas débiles que fueron abusados y aprovechados por los más fuertes y poderosos, pues se provocaba una injusticia entre sus ojos. Así también hacía a los demás. En Nehemías también encontramos un versículo similar en el capítulo 5. Hay una situación muy compleja que hay en este capítulo, en donde el abuso de poder y el aprovechamiento de los más pobres hicieron que el profeta tomara el control de la situación. Si queremos indagar más, podemos leer ese capítulo, ¿no? Justamente existía un abuso, ¿no?, del rey, y se aprovechaba mucho de los pobres y quería tomar el control, dominar y abusar a estas personas, ¿no? Al estudiar este capítulo vemos cómo algunas cosas quedaron muy claras desde la posición y el accionar consecuente del profeta. Por ejemplo, hay algunas cosas que siempre el pueblo hace, ¿no? Cuando ve injusticia, cuando ve que no está a favor de, de los beneficios que le debería de darse a las personas que lógicamente están pobres. El pueblo se empieza a quejar, se viola el espíritu de la ley, ¿no? No todo lo legal necesariamente es correcto. O sea, en las normas, principios que regían en ese tiempo, pues empiezan a violarlas. Y pues los mismos líderes, reyes, ya no aplican de acuerdo a lo que está en las normas, sino a lo que a ellos les parezca. Y se abusan, ¿no? Por eso Nehemías luchaba contra ello, contra este problema del abuso, la usura, el desmedro de su propio pueblo. Nehemías también, cuando fue gobernador, porque él fue gobernador, no abusó de su poder. Al contrario, lo que él tenía daba al pueblo. No, entonces Nehemías se enteró de muchas cosas, de muchas crueldades que hacía opresión. Entonces su alma se incomodaba, se sentía indigno. Él dice, no, me enojé en gran manera, dice, cuando oí el clamor de estas palabras. Vi que para quebrantar la opresiva costumbre de la extorsión, debía asumir una actitud decidida al lado de la justicia. Con la energía y la determinación que lo caracterizaba, se puso a trabajar, dice, ¿no?, para aliviar a sus hermanos. Eso está en Profetas y Reyes, en la página 478.
Nehemías también dice que tenía la valentía de enfrentar a estas personas, líderes abusivos que les gustaba dominar a estas personas pobres, ¿no? Y querían estos reyes, estos líderes abusarse de estas personas débiles que no sabían eh, cómo trabajar adecuadamente con, con, con estos reyes, ¿no? Y ellos abusaban por su poder, por que eran adinerados, tenían el poder del mando. Entonces, Nehemías quiso hacer algo, ¿no? Frente a esta actitud de estos líderes injustos. En la energía y la determinación que lo caracterizaba, se puso a trabajar para aliviar a sus hermanos. Él empezó a enfrentar a estas personas líderes con su propia vida. Entonces dio su ejemplo, con su actitud, con su comportamiento, con su forma de ser, con su testimonio vivo de vida. Empezó a dar cátedra de justicia, de amor, y en lugar de dar eh, opresión, de dar dominio, de dar violencia en contra de los pobres, él fue todo lo contrario. Él dio amor, él dio justicia, él con su testimonio de vida empezó a predicar a las personas para que vean en él una transformación y vean en él a Jesús compadeciéndose en estas personas que no tenían ni que comer, pobres en todo sentido. Por eso estas personas vivían una vida decepcionada, triste y sin esperanza. Pero veía eso, ese problema que veía en ese pueblo, ¿no? Gente sin esperanza, cansada, decepcionada, porque casi era diario la tortura de estos líderes hacia ellos. Entonces él no, en Nehemías no se sentía a gusto con lo que estaba pasando. Entonces empezó a buscar, ver las formas de solucionar ese problema, ¿no? Entonces dice que empezó a hacerse cargo de estas personas que sufrían. Se ocupó de los más débiles de su pueblo. Ahí dice, no, te desafío, por eso querido hermano o hermana, en esta mañana, te desafío a que seas un Nehemías, a quien que puedas tú transmitir amor a los demás, ir a visitar a los más pobres, a los menesterosos, a los más débiles en estos tiempos, darle una mano, darle un apoyo, darle de qué comer, llevarle un víver, querido hermano, o decirle, hermano, cuánto te amo, ¿no? Un amor de hermano, ¿no? De amor al prójimo. A pesar de la reflexión y lección, por eso te desafío a este cargo, querido hermano. Hay otro texto en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17. Nos dice, el profeta se dirige a un pueblo que confundió un cristianismo práctico con religiosidad superficial. Hicieron de sus ritos y sacrificios el centro de sus esfuerzos religiosos, pero olvidaron que ayudar a los más débiles y desprovistos también era parte de la adoración verdadera. Entonces, querido hermano, cuando ayudamos a alguien, a alguna persona huérfana, minusválida, pobre, estamos haciendo la adoración a Dios. Estamos haciendo la obra que Cristo nos dejó en esta tierra. Como dice, bienaventurados los pobres, porque en ellos tendrán la gloria del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces la adoración que más agrada a Dios, para de los huérfanos, de los viudos y los necesitados, es lo más importante, ¿no? En el libro de Santiago, en el capítulo 5, también vemos ciertas críticas en clamor de justicia que había en el tiempo donde vivía Nehemías, ¿no? Se denuncia la riqueza de la posición o la posición socioeconómica que hace sufrir a los pobres.
agricultores jornaleros acusan abuso de parte de los terratenientes. Se condena la vida lujosa, se condena la opresión, se condena el asesinato. Según el apóstol Santiago, dice, este será el carácter de los hombres perversos en el tiempo del fin. Si leemos los versículos 7 y 8, veremos una clara solución para aquellas injusticias que debemos enfrentar. Nosotros principalmente, ¿qué tenemos que ocuparnos, queridos hermanos? Tenemos que tener paciencia, saber escuchar, saber oír, saber esperar. Tenemos que también ir afirmando en nuestro corazón el amor de Cristo. Debemos empezar a ocuparnos en el gozo y la gran esperanza en la venida de nuestro Señor, que está muy cerca. En vista de esto, cuando vuelva Cristo, debemos nosotros de motivar a las personas a tener fe, a tener paciencia y a no desanimarse a pesar de las dificultades. A veces hay problemas con nuestra familia, en la tierra, en el día a día, ¿no? En el trabajo, pues eso nos afecta y eso pues a veces nos desmotiva a continuar en la vida cristiana. Por eso nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. En ella encontramos mensajes muy importantes que nos invitan a seguir el ejemplo de Jesús y a desarrollar un activismo social diferente. Por eso busquemos en estos versículos, queridos hermanos jóvenes, que nos enseñan cómo debe ser nuestra actitud frente a aquellos que hoy más nos necesitan. Les menciono varios versículos. Uno que se encuentra en Isaías capítulo 1, versículo 17. Y quiero que cada uno de ustedes no solamente los lea, sino lo apliquen en su vida. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprender al opresor y defender al huérfano y abogad por la viuda. Como les dije, tenemos que empezar a buscar, a dar a cada quien lo que le corresponde. Decir directamente lo que nos parece mal a la persona que está haciendo daño al pobre. Debemos defender y debemos dar un servicio especial a la persona que es huérfana y desamparada. Y tratarla como fueras tú mismo, ¿no? A empezar a encargarte de sus necesidades. Proverbios 31:9. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende a los derechos del afligido y del necesitado. Y nos dice, debemos de empezar a decir y no callar, querido hermano. Juzgar, pero de acuerdo a lo que es justo. Y debemos de defender a lo que verdaderamente sea de justicia, por los derechos de la persona que está en problemas, en dificultades, está afligido, está temeroso, y de la persona que está necesitada. Tú eres su abogado, tú eres quien los defiendes, pero hablas con palabras justas y no con mentiras. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante a este: llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Debemos de amar a nuestros semejantes, porque ellos también son nuestros hermanos. Y estamos a su disposición de ellos. Por eso debemos amarlos. En Santiago capítulo 1, versículo 27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, guardarse sin mancha del mundo, ¿no? O sea, tenemos no solamente ir a la iglesia, sino empezarlo a aplicar en nuestra vida, visitando a los huérfanos, a los desamparados, a los desahuciados, a los afligidos, a los pobres de corazón, a los necesitados, ¿no?
De esa manera también estamos haciendo una religión pura. Zacarías 7:9 al 10. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad, cada uno con su hermano no oprimáis. A la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Así es, queridos hermanos. Tenemos a alguien quien nos va a juzgar. Eso es nuestro Señor Jesús. Pues tenemos que estar preparados para aquel día. Él solo nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Por eso, Él, a pesar de ello, tiene misericordia y compasión. Y como Él tiene eso por nosotros, nosotros también debemos hacer lo mismo con nuestro prójimo. Ser misericordiosos, compasivos con nuestro hermano, con nuestra hermana, con la persona, nuestro prójimo. No debemos deprimirla, no debemos hablarle mal, no debemos de insultarla, no debemos de tratarla mal, sino todo lo contrario, ocuparnos de ella. En Miqueas 6:8 nos dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. En este caso nos dice el hombre lo que declara, dice que es bueno. Pero el Señor, ¿qué nos dice? El hombre puede decir muchas cosas con sus palabras, pero si no la practica, no es justo. Y el hombre tiende a pecar y no es perfecto. Pero el Señor nos dice: si este hombre empieza a hacer justicia y a practicarla, amará y será misericordioso y andará humildemente con el Señor. Y eso pues tenemos que también hacerlo. En Salmos 82:3 nos dice: defender al débil, al huérfano, y hacer justicia al afligido y al menesteroso. Tenemos que, como les dije en comienzo, empezar a defender al débil, hablarles de manera que ellos se sientan bien, empezar a ocuparnos de ellos, a ser abogados de ellos. Ellos quizás no pueden defenderse, pero tienen un amigo, tienen a un Dios, a una persona que lo ama, y eso es lo importante. Proverbios 29:7: el justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Así es, el justo se va a preocupar por la causa de los pobres, de las personas que necesiten, pero el impío va a hacer todo lo contrario. Bueno, para terminar este tema, queridos jóvenes, nosotros tenemos que empezar a andar en una vida no solo pensando en nosotros mismos, sino empezar a pensar en los demás, compartir con el débil, con el huérfano, con el necesitado. Y como dijo Nehemías, ¿no? Yo tuve un pueblo que estaba muy oprimido, se sentía débiles, angustiados, estresados, y pues no se sentían, no deberían sentirse, ¿no? Felices, alegres, sino oprimidos, angustiados y débiles en todo sentido. Pues nosotros, queridos jóvenes, somos los llamados, como Nehemías, a tomar parte activa en este tiempo del fin. Estamos
viviendo en momentos de coyuntura de esta enfermedad. Pues ahora tenemos que accionar. Quizás no podamos salir de casa, pero tenemos las redes sociales, tenemos el WhatsApp, tenemos el Instagram, tenemos el Facebook para poder de esa manera llegar a estas personas débiles, darle un aliento de vida a través de nuestras palabras, un te quiero, un te amo, estoy orando por ti, te visitaré, quizás virtualmente, una llamada, una sonrisa, un texto bíblico. Somos los llamados, queridos hermanos, con nuestros dones y talentos, ¿no? A través de la alabanza, a través de la visita, en este caso virtualmente la llamada, para orar por él. Eso, hermanos. Estas personas necesitan conocer a Jesús y también tienen que lograr ser bautizados. Por eso hoy te invito a que empieces a trabajar por la salvación de los demás. Tenemos que empezar a visitar a estas personas, y para eso tenemos que empezar con nosotros mismos, a confiar en Dios, a sentir su presencia, a ser influenciados por Él, y una vez que nuestra vida es transformada, podamos empezar a trabajar al servicio de los demás, visitándole, hablándole, y decirle que muy pronto Cristo volverá y que también Él es parte de la familia de Dios, y empezarle a dar los estudios bíblicos respectivos si es que no es adventista, empezar a hablar cosas que le van a ayudar en su vida espiritual. Por eso en esta mañana te digo, ¿podemos confiar en que Dios se hará cargo de las injusticias y los lamentos de una sociedad corrompida e indiferente? ¿Será que su segunda venida resolverá todas las cosas? ¿Qué dice, querido joven, allí donde estás, escuchándome? Yo sé que sí, ¿verdad? Entonces nosotros por eso tenemos la responsabilidad de ayudar a todas las personas, a nuestros hermanos, a que ellos reconozcan que tienen un Cristo que murió por ti y por mí en la cruz. Porque si lo hacemos, puede que ellos vean esa necesidad en Él, que en Él hay vida eterna, en Él hay salvación, solución de todo, y encuentren en Él lo que realmente necesitan. Así que amigo, amiga, ocúpate y hazte cargo. Antes de culminar, quiero orar con ustedes. Oh querido Señor que estás en los cielos, en esta mañana estoy aquí delante de ti, quizás no presencialmente, pero en este audio puedo llegar a muchas personas en este WhatsApp de jóvenes adventistas universales, y de esta manera haber podido aprender de que somos los llamados a hacer visitación a los huérfanos, a los pobres, a los menesterosos, a los enfermos. Quizás no presencialmente podamos ir, pero poderles darle una llamada, a poderles escribir un mensaje, decirle que no está solo, que estamos con él, darle palabras de aliento, palabras de ánimo, que lo quieres, que lo amas, así como Jesús lo hizo en esta tierra cuando estuvo y visitaba a los huérfanos, a los pobres, haciendo milagros. Nosotros también somos los que tenemos que hacer lo mismo que Jesús hizo en esta tierra. Así que Señor, te pedimos tu Espíritu Santo en nuestro corazón para que también nos ayudes a cambiar, a ser personas de bien al servicio tuyo, a
a ser hombres de valor, usando nuestros dones y talentos que nos has dado, Señor. Oh querido Señor, que este mensaje tuyo haya llegado a muchas personas, este WhatsApp, y que se vayan henchidos de tu Espíritu Santo. Trabaja, Señor, trabaja en sus corazones, Señor. En tus manos, amor, nos encomendamos. Esto fue lo que oramos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén.